Bueno, es un honor una vez más estar aquí en este culto tan hermoso. Esta es una iglesia hermosa de Cristo que está preparando, que está levantando para hacer su gran comisión, para multiplicarse, Señor. Y hoy quiero hacer una oración, pero quiero que la repitan. Después que yo la diga, usted la repite. Por la sangre de Jesús, mi vida, mi familia, mi ciudad, mi nación ha sido redimida, trasladada del reino de las tinieblas al reino de Jesús, el Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Por cuando ando en la luz de la palabra y tengo comunión con mis hermanos, la sangre de Cristo me perdona continuamente. Por la sangre de Jesús he sido justificado, apartado. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y por la sangre de Jesús hemos sido santificados. Podéis sentar. Gracias. Y hoy quiero compartir un tema importante que es familias sacerdotales. Familias sacerdotales. ¿Qué es la familia? La familia es la célula fundamental de la sociedad. Repito, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Y si hay familias consagradas a Dios, si hay familias que le sirven a Dios, las sociedades, las comunidades serían mejores, viviríamos mejores. Y eso cambiaría muchas cosas, mucho pecado del mundo, pero no es así. El enemigo siempre ha querido y ha atacado la familia desde el principio. Porque Dios tiene un propósito con la familia. Dios tiene un propósito con la familia porque es su creación, es su propósito. Pero en la historia bíblica, en la Biblia vemos cómo el espíritu de anticristo, el enemigo, siempre ha atacado a la familia. Atacó a Adán y Eva, los engañó. La primera familia de la tierra fue engañada por Satanás. Atacó a Abraham y Sara porque no esperaron la promesa de Dios, no esperaron el hijo de la promesa, pero Dios tuvo misericordia. Pero ese error de Abraham y de Sara trajo a Ismael. Y Ismael fundó los pueblos árabes. Y los pueblos árabes son los enemigos de los judíos. Y ustedes nos preguntamos, ¿por qué fue eso? ¿Por qué pasó eso? Cuando Ismael salió de la casa, Ismael y Agar, su mamá, fue echado de la casa de Abraham y de Sara. Él era un adolescente y él sintió eso en su corazón, rechazo. Y el rechazo es algo que afecta a las personas, el rechazo en el corazón. Y se fundaron las 12 tribus como la promesa que Dios le dio, pero siempre había eso en su corazón y hoy vemos esas consecuencias, los pueblos árabes que odian al pueblo de Dios. También el enemigo atacó a María y a José cuando Jesús era un bebé y ellos tuvieron que huir a Egipto porque Herodes había proclamado muerte a todos los niños. Dios siempre tiene un propósito con la familia. Es el propósito de la familia. Atacó a los bebés en los tiempos de Moisés
Y Moisés fue colocado en el río para salvarlo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Moisés. Fue el libertador del pueblo oprimido por más de 400 años. También vemos cómo fue masacrado el pueblo judío en Europa por Hitler, por su ejército. Solamente en Auschwitz, Polonia, fueron masacrados más de 6 millones de judíos, de familias judías. Porque Dios tiene un propósito siempre con la familia. Y hay que entender que el espíritu de anticristo, el enemigo, niega y ataca a la familia. Él es antifamilia. Si vemos en estos tiempos el aborto en el mundo, estadísticamente ha sido uno de los actos de crueldad, de maldad más alta. Es incalculable la cantidad de abortos que ha ocurrido en el mundo. Hay control de la natalidad en algunos países del mundo, por ejemplo en la China. Los secuestros de niños para prácticas de pedofilia y para tener bancos de órganos para trasplante. Todo eso ha acontecido, todo eso ataca a la familia, ataca a los niños. Por eso es que la palabra de Dios dice, de tales es el reino de Dios. La familia es un tesoro, los hijos son un tesoro, los nietos son las coronas de los abuelos. Las estadísticas mundiales desde el 2018 al 2023 sobre las legislaciones mundiales en el Senado de las Naciones trata sobre leyes antifamilia en contra de la familia. La iglesia en estos tiempos debe de levantarse como voces proféticas, como familias sacerdotales. ¿Y qué es una familia sacerdotal? La familia sacerdotal es aquella que vive consagrada a Dios. Ejerce su sacerdocio espiritual en Cristo y transmite su fe de generación en generación. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así nos ve el Señor. Dios nos ve como algo extraordinario porque somos sus hijos, somos su real tesoro. Y esto, ¿qué quiere decir la expresión linaje escogido, real sacerdocio? Eso quiere decir la identidad y el propósito de la iglesia de Cristo como resultado de su fe. Si tú tienes una fe inquebrantable y la transmites a tus hijos, déjame decirle que estás cumpliendo con el propósito de Dios. Linaje escogido, cuando decimos el término linaje escogido, eso quiere decir que somos apartados para Dios con un propósito, apartados para Dios con un propósito. Cuando decimos real sacerdocio, es decir que tenemos un acceso directo hacia Jesucristo, hacia Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado y el abogado te defiende. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es que es muy importante lo que hacemos aquí todos los domingos y a cada momento que Dios lo permita, es entrar a sus atrios con acciones de gracia, con acciones de alabanza. El salmista decía en el Salmo 103, oh alma mía, alaba a Jehová. Oh alma mía, alaba a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es que nos cubre
de favores y de misericordia, que sacia de bien mi boca, quien nos rejuvenece como a las águilas, quien sacó del hoyo nuestras vidas, de modo que nos coronas de favores y de misericordia. Cuán hermoso es el Señor. Cuán hermoso es estar en la presencia de Dios. La nación santa es la separación de la iglesia del mundo. Aunque vivimos en este mundo, nuestra ciudadanía no es de acá. Podemos estar en el mundo, pero no para ser influenciados por ello, sino para que nosotros seamos la sal y la luz del mundo, porque nosotros somos la sal y la luz del mundo. Amén. Y cuando dice pueblo adquirido por Dios, eso quiere decir que fuimos comprados por la sangre de Jesús. Fuimos comprados, una nación comprada con algo muy costoso, la sangre de Jesús. Él es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Dios es tremendo. Dios tiene grandes planes para tu vida, para esta iglesia. Él quiere multiplicar esta iglesia en nuevos servicios. Él quiere conquistar toda la comunidad de Andalucía. Este es el sur y Dios nos dio ese territorio para ser influenciado, para ser familias que influencien esta ciudad primeramente. Dios está levantando una generación de jóvenes que es el legado, es la generación de relevo. Así que los padres tienen que pasarle el testigo a sus hijos para que ellos puedan seguir corriendo. Cuando un atleta corre, si han visto la carrera de 400 metros plano y le pasa el testigo, bueno, así el padre lleva el palito, la vara y se la pasa al hijo para que siga corriendo. Así quiere Dios con nosotros, que seamos esos atletas. Una familia sacerdotal tiene un llamado espiritual de parte de Dios. Es importante hacer de nuestro hogar un altar de oración y conexión todos los días. Nuestras familias debemos de conectarnos con Dios en nuestras casas. No solamente aquí, porque aquí nos unimos congregacionalmente todos, pero en tu casa es nuestra responsabilidad hacer esos devocionales, esos tiempos de alabanza y de adoración. En Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En Éxodo 19:6 dice que vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso lo dice la palabra. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Y nosotros somos el pueblo de Israel, el Israel espiritual, porque nosotros somos ese olivo injertado en el árbol, en la rama. Somos esa rama injertada y somos esos israelitas espirituales, porque Dios nos amó, porque el orgullo de su pueblo permitió a nosotros, trajo esa consecuencia de ser injertado. Eso está en el libro de Romanos. Búsquelo, porque hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra. No se trata de ser creyentes, sino de ser separados para Dios. Dios es un Dios celoso. La familia sacerdotal entiende que Dios es el centro de su hogar, que todo se mueve hacia Él. Decide servir junto al Señor. En conclusión, nuestra familia, nuestro hogar debe ser un altar de oración, de alabanza, de adoración. Amén. En segundo aspecto, la familia sacerdotal estudia, vive y enseña la palabra de Dios. Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te escogió. Dios nos escogió con un propósito. Todas las cosas tienen un propósito de Dios. Entonces tenemos que sentirnos
agradecido de Dios. Hay una cita bíblica que me impactó mientras preparaba el mensaje, y es Deuteronomio 6, nos enseña que la palabra, debemos de enseñar la palabra a sus hijos en todo momento. Deuteronomio 6, versículos 6 y 9, en la versión Reina Valera dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿La qué? La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo. Somos espirituales. Podemos orar en cualquier momento. Aún podemos orar con la mente. Y ahí el diablo no va a saber qué estás haciendo tú. El diablo actúa cuando nosotros hablamos o cometemos algún error. Y al acostarse, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En conclusión, el sacerdocio familiar inicia con una enseñanza a nuestros hijos desde que están pequeños. Y si están bajo tu cobertura, todavía estamos a tiempo de ser esas personas, de esos padres que enseñan a sus hijos, que le ministran a sus hijos. La Biblia para una familia sacerdotal debe ser vivida, modelada y platicada en la casa. Que debemos hablar conforme a la palabra de Dios. El tercer aspecto es: la familia sacerdotal intercede por sus miembros y por otras personas. Cuando nuestros hijos están en problemas, están en rebeldía, los padres deben de interceder por sus hijos, orar. Eso es poderoso. Si hay algo que es más parecido a Dios aquí en la tierra, es la oración de un padre o de una madre por sus hijos. La oración del padre tiene poder, tiene autoridad para atar esa rebeldía, para atar esos problemas. No dejes que el diablo te arrebate tus hijos. Tus hijos le pertenecen al Dios. Tus hijos son nación santa, un linaje escogido, y debemos de sentirnos honrados por eso, porque Dios nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Hebreos 7, 24, 25 dice en la nueva versión internacional, dice: pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Es decir, que Jesús es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. El abogado te defiende. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Jod, el patriarca Jod, él en su tiempo de oración, él ofrecía continuamente sacrificios por sus hijos, porque él decía: no vaya a ser que mis hijos hayan pecado. En eso consiste un intercesor, uno que ora, que intercede. Entonces, la familia sacerdotal intercede no solamente por su familia, sino por las ciudades, por las naciones. Y es tremendo, hermano, cuando usted ora cuando el Espíritu Santo lo levanta a las 3, a las 4, a las 5 de la madrugada para orar por alguna nación, por algún país. Eso mi familia y yo lo hemos hecho por muchas veces, por mucho tiempo, orando por las naciones de la tierra. Y Dios lleva esa oración, intercede. Y les voy a pedir que cuando estén orando, oren por Venezuela. Nuestro país también necesita sus oraciones. Necesitamos que esa dictadura caiga de una vez por todas.
El cuarto aspecto, una familia sacerdotal transmite fe a las generaciones. La fe es un legado que se debe de pasar de generación en generación, de abuelos a padres, de padres hacia hijos. Fíjense lo que dice el Salmo 78, versículos 4 y 7, en la versión traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual dice: pero nuestros hijos deben conocer ¿qué? La palabra. Debemos hablarle a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones y de las maravillas que pueden realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel, ya que nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, nuestros abuelos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Wow, eso es tremendo, hermano. Les dejo esa palabra, Salmo 78, versículos 4 y 7, en la traducción del lenguaje actual, porque es bueno comparar a veces las versiones de la Biblia para un mejor entendimiento. Y finalmente dice la palabra: así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. En conclusión, la fe debe de ser transmitida, transferida hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, a todas las generaciones que Dios los permita. Gloria a Dios. Ese es un legado, una herencia espiritual que debemos de dejarle a nuestros hijos. Ahora yo les pregunto, ¿qué legado de fe le dejarás a tu familia? Para que reflexionemos, ¿qué legado de fe le dejaremos a nuestros hijos? Los hijos son un tesoro. Los nietos son coronas, bendiciones. Dios pensó siempre en una familia. Y por eso es que vemos lo que está pasando en el mundo. Hay mucho libertinaje, la gente no quiere tener familia, etcétera. Ustedes saben todas esas cosas que pasan. Y por último, como por último punto, la familia sacerdotal debe caminar en santidad. ¿Y qué es santidad? Simplemente apartarse del pecado. Tan sencillo como esto. Santidad es apartarse del pecado. Levítico 20, 26 dice, en Nueva Versión Internacional dice: sé santo porque yo soy santo. Así muy sencillo dice el Señor. Gracias. Por consiguiente, el sacerdocio exige santidad y consagración diaria. A veces difícil, pero no es imposible. Los grandes hombres de Dios se derramaban ante su presencia. Elías, él tuvo miedo después de que Dios le dio una victoria y quería morir. La misma rey Esther, ella tuvo un momento de debilidad, pero hizo el propósito de Dios. Y nosotros no estamos exentos de tener en algún momento un momento de debilidad, pero fiel es Dios, que nos hace salir de la tentación. Medita acerca de la palabra de Dios. Los hogares deben reflejar el amor de Cristo. La santidad familiar impacta a la sociedad, ciudades y naciones, porque donde lleguemos seremos la diferencia. La gente te va a preguntar, bueno, ¿qué tiene esa persona, qué tiene esa hermana, qué tiene esa hermana? Y es la santidad de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, que mora en ti, que fuimos sellados con esa sangre como sus hijos. Y por eso es que tenemos que guardar esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Padre, lo dice la palabra de Dios. La familia, en conclusión,
debe de apartarse del pecado y honrar a Dios. Concluimos entonces en que una familia sacerdotal pone a Dios primero, ora en prioridad, enseña la palabra, transmite la fe y camina en santidad. Yo recuerdo hace muchos años cuando nuestra hija Rebeca era una niña, en el colegio ella le dijo a una niñita radicalmente que las actividades de Halloween son del diablo. No, yo no voy a hacer eso porque eso es del diablo. Así tenemos que nosotros, y era una niña, y el representante fue al colegio a preguntar que quién era esa Rebeca que le decía a su hijo que esas actividades son del diablo. Entonces nuestros hijos tienen que ser radicales. Jóvenes, ustedes tienen que ser radical, levantarse como esa antorcha para hacer la diferencia, para ser los hijos de Dios. Es tremendo, hermano. Gloria a Dios. Voy a pedir que la banda suba, por favor. La banda, por favor. Empecemos a ministrar. Santo, santo, por favor. Hoy el Espíritu Santo llama a cada familia presente a levantar un altar vivo, sacerdotal para su gloria. Voy a pedir que las familias se pongan en pie, que se unan la familia, los hijos, los padres, los nietos. Vamos un momento a alabar al Señor antes de entrar a la administración. Espíritu de Dios, Señor, muévete entre tu pueblo. Tú habitas en medio de la alabanza. Tú habitas en medio de la adoración, Señor. Tú eres santo. Oh, Shiva Rakatai. Alaba al Señor.